Buenas tardes o buenos días, depende de dónde veas esto y a qué hora lo veas, pero en cualquier caso, bienvenidos a un nuevo episodio de Ponte al Día. Buenas tardes, Macarena. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues muy buenas y muy interesantes, porque hoy tenemos un montón de cosas, ¿no? Sí. Yo ya estoy deseando presentarlas, y además esta es una de mis favoritas y probablemente de mucha gente. Pues no me voy a... Vamos a empezar directamente con el tema. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial generativa. Y Maca, ¿qué es esto de la inteligencia artificial generativa? Que suena así como muy raro. Sí, además fíjate que las siglas es I de inteligencia, A de artificial y G de generativa, que hay personas que lo confunden con I de inteligencia, A de artificial y G de general, que no es lo mismo generativa que general. La inteligencia artificial generativa es una inteligencia artificial que es capaz de generar contenidos por sí misma. Por ejemplo, es capaz de generar texto, es capaz de generar imágenes, es capaz de generar un montón de cosas por sí misma. Muy bien, y ponnos ejemplos, porque ¿a qué te refieres con generar textos, imágenes? ¿Tiene alguna limitación? Bueno, pero esto ya es para la siguiente. Iba a decirte que si hay alguna limitación, porque parece que lo cubre todo. Voy a poner así ejemplos que hay por ahí y que yo creo que la mayoría de la gente a lo mejor conocerá. Por ejemplo, tú puedes decir, hay algunas páginas web donde tú puedes escribir una palabra, por ejemplo, amor, o por ejemplo, guerra, o a lo mejor una palabra más técnica, por ejemplo, metaverso, y das enter y automáticamente la inteligencia artificial te genera un texto, que puede ser corto pero también puede ser largo, que habla sobre esa palabra que tú has escrito. Fíjate qué maravilla, por ejemplo, yo lo utilizo de vez en cuando a lo mejor tienes algún día de estos que dices, tengo que escribir un artículo y no me sale, o no sabes por dónde empezar, pues este tipo de inteligencia artificial te ayuda mucho, porque a mí, por ejemplo, a mí me encanta generar un texto así libre y luego yo ponerle un poco como ya mi estilo, moldearlo, hacer un poco como las curvas, ¿no? de la manera de expresarse y tal, pero te libera muchísimo de tiempo. Ese es un ejemplo. ¿Te puedo confesar una cosa? Sí, claro. Yo tengo... Esto es una confesión que no debe conocer nadie, o sí, porque cada vez que me han encargado un texto, yo tengo el síndrome de la página vacía, en blanco, no vacía, porque vacía todavía es mucho peor en blanco. ¿No te puedes imaginar lo que me cuesta empezar un texto? Sí, sí, pues fíjate, sí. O sea, por ejemplo, para ti esto sería buenísimo. Y hay veces que lo tengo, no sé, que es de la Abadía del Crimen y el Reinforcement Learning, que es uno de mis temas favoritos, que he dado 1000 charlas, pues pese a eso me cuesta cuando alguien me dice, escríbeme algo, como no empiece con un texto... Bueno, sufro... pues para personas como tú... Con esto me valdría. Bueno, con esto te valdría siempre. Ya te digo que tiene esta inteligencia artificial generativa, tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Una de las críticas es que generalmente se alimentan de muchos datos y normalmente esos datos los tomas de Internet. Y ya sabemos que en Internet hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, ¿no? Entonces siempre, todas estas cosas, tanto en la parte de texto como en la parte de imagen, por ejemplo, que son las dos más... que más se utilizan, siempre tienes que tener luego un poco esa revisión humana desde mi punto de vista. Es verdad que allá donde tú pongas al humano en una inteligencia artificial, rompes parte del encanto, porque la inteligencia artificial, de las cosas que más vale es la inmediatez. Y cuando tú pones un humano ahí en medio, te cargas la inmediatez, ¿no? Pero es verdad que los riesgos de estas cosas todavía, a estas alturas, algunas veces... puede ser un poquito así, que realmente te encuentres en un problema, ¿no? Que pienses tú que estás escribiendo algo interesante con esta inteligencia artificial generativa y que luego de repente a lo mejor se te monte un quilombo porque has publicado algo que a lo mejor tenía algunas palabras impropias o algún juicio extraño o cualquier cosa de este estilo. Me acuerdo que el último día, cuando hablábamos del beso, en nuestro Ponte al Día anterior lo hablábamos. Luego, por ejemplo, otro... Porque, para entenderlo, la inteligencia artificial aprende como aprenderíamos nosotros, o sea, de lo que ya está escrito y
Sí, En efectivamente. el caso de cuando está escribiendo textos, aprende de textos, cuando Eso está es. aprendiendo imágenes, aprende de imágenes, y depende de qué le enseñemos nosotros. O sea, Eso es. y- El dato es fundamental. Sí, por eso también un buen dato, ya lo sabes, ¿no? Que buen dato, buen resultado, mal dato, mal resultado. Luego también, por ejemplo, se ven cosas chulas en Internet. Te cuento un par de ellas que he visto Sí. últimamente. Por ejemplo, hay una que es bastante conocida, que me parece que se llama Sintesia, que es un vídeo, que además ahora están circulando en estos días novedades, y es impresionante que ves el vídeo y es que absolutamente parece una persona real, ¿no? Y no lo es una inteligencia artificial que es capaz de, en ese caso es capaz de generar tanto texto como un diálogo con una persona con la que esté hablando, como ese movimiento de la imagen, la mirada, los gestos. Es impresionante, la verdad. O, por ejemplo, otro caso también interesante, es un poquito distinto, pero también me gusta mucho, tiene que ver con texto. Es una página que no me acuerdo, pero luego pondremos, si quieres, Sí, sí, yo creo que por unos cuantos información, enlaces. eso es. En este caso tú eliges papers académicos y según estás leyendo el paper, cualquier frase que tú subrayes, inmediatamente te va a poner un texto explicativo de esa frase. Eso te sirve para dos cosas. Me decía un chico estos días en LinkedIn, qué bien, nunca he sido capaz de leer papers de física, pues con esta herramienta voy a poder leer. Porque es verdad que si tú te lees un paper de algo que tú no controlas mucho, pues a veces te pierdes. Si tienes esa capacidad de que si en una frase te has perdido, en ese momento te van a explicar la frase, eso ya lo veo como una utilidad enorme. Y luego también te viene muy bien cuando tú escribes un paper, Sí. que sabes que lo basas en la lectura de muchos otros papers, pues en parte también te sirve para generar texto para tu paper. Entonces es que es una pasada. Desde el punto de vista de ahorro de tiempos, mira, una de las cosas que se habla de la inteligencia artificial generativa es que nosotros estamos acostumbrados a tener en la cabeza que si tú quieres hacer una cosa de calidad, necesitas tiempo y eso implica un gasto. ¿Vale? O sea, y cuanta más calidad tienes, más tiempo vas a necesitar y eso va a implicar más gasto. Pues con la inteligencia artificial generativa y no generativa, rompemos ese axioma, porque tú puedes conseguir cosas de calidad con menos tiempo y por lo tanto menos dinero. Y es que es impresionante estas inteligencias artificiales que están cambiando axiomas y teoremas y planteamientos de toda la vida. Claro, claro. Yo nunca lo había mirado desde ese punto de vista, y antes yo buscaba literalmente en Google y terminaba en la Wikipedia, pero este salto ya es cualitativamente es muy bueno, se convierte verdaderamente en un asistente tuyo que te puede ayudar muchísimo, te puede ayudar a volar, incluso aunque lo tengamos que poner en cuarentena. ¿Y cuál es el futuro de todo esto? Porque esas herramientas que ya son de presente, porque ya existen, y luego os pasaremos unos cuantos enlaces, realmente cambian las reglas del juego, da igual que sea en publicidad, en creación de contenidos, artísticamente, generación de vídeos, juegos, cambian Sí. las reglas de absolutamente todo. ¿Tú cómo ves? ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial generativa? Mira, yo por ejemplo, o sea, yo creo que esto va más a más y que nos desplaza a nosotros de la pantalla principal, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba dando una charla a profesionales de la moda que hablábamos de muchos temas, de inteligencia artificial, de metaverso, un montón de cosas, y al final les dije, ¿queréis que os diga lo más importante de todo lo que hemos hablado? Que vosotros tenéis que empezar a tener en vuestra cabeza que vuestro principal competidor no es la otra marca de moda con la que lleváis años peleándoos. No, vuestro principal competidor del futuro tiene solamente dos letras y es IA, inteligencia artificial. O sea, va a ser la gran competidora de generación de contenido, de creación de texto, de tratamiento de leyes, de generación de conversaciones, de contar cuentos, de hacer cine. Bueno, Macarena, puede ser la gran competidora o la gran aliada. Sí. Yo es que he sido siempre mucho de tener aliados, más que... Hay dos visiones de futuro.
que me gusta siempre decirlos. Uno que es la máquina siempre empoderando al ser humano y otro que es la máquina que desplaza al ser humano, que no significa que acabe con el ser humano, pero que el ser humano pasa a ser un ser menos pensante, que tampoco me parece algo necesariamente malo. Nosotros venimos de ser seres humanos que siempre hemos pensado para evolucionar, pero no, el pensar no nos define, o sea, que me gusta mucho decirlo, ¿no? Yo puedo amar y utilizo esta palabra para expresar el amor, pero yo, por encima de este lenguaje, yo amo, y eso es una cosa que como humano lo tengo dentro. Todo lo que nosotros hemos hecho del ser humano no es la esencia del ser humano. Y si en un futuro el ser humano es menos pensante, no por ello va a dejar de ser humano. Muy bien. Está otro punto que no había revisado. Justo me estaba acordando cuando has dicho lo de quiénes se apoyan en la inteligencia artificial y quiénes desaparecen con ella. En el caso de... Ay, se me acaba de olvidar cómo se llama el campeón del mundo de ajedrez ahora mismo. Se llama, da igual. Solamente me acuerdo del nombre de que todo el mundo reconoce. Sí, sí. Kasparov, claro. Bueno, el actual que es sueco, joder, y mira que a mí me gusta el ajedrez, no tanto como para acordarme del nombre de pronto, pero está pasando, ahí le está pasando una cosa muy graciosa y es, entre comillas, que Niemann, que es uno de sus contrincantes, han detectado que hace trampas. No saben cómo hace trampas, pero juega con un ordenador. Entonces, este es el que utiliza la IA solo para hacer trampas o ganar, o sea, se empodera con ella, pero hay otra manera de empoderarse, que es la que estábamos hablando hace un rato, que es que el campeón del mundo juega contra ellas para entrenarse. A los humanos los tiene bastante conocidos, pero a las inteligencias artificiales no tanto, y juegan con contra ellas. Claro, y aprende cosas. Y perderán. Y hay veces que pierde, bueno, hay muchas veces que pierde, pero sobre todo era descubierto cuando Niemann, me parece que se llama el medio tramposillo, hace trampas porque sabe cuál sería la respuesta de un humano y cuál sería la del ordenador para algunos casos. Entonces le tiende una trampa, se levanta y no juega con él en cuanto se da cuenta. Claro, eso se puede. Pero fíjate que son los dos aspectos de la máquina ha superado y domina al hombre, que solo es el que mueve las fechas, y el otro que se empodera aprendiendo, jugando y se convierte en un superjugador de ajedrez desde mi punto de vista. Sí, pues me gusta el punto. ¿Has oído alguna vez si hay algo de inteligencia artificial en el póker? Sí. Porque nunca lo había escuchado, ya lo he escuchado. Pues hay un artículo en el New York Times que hay que pagar, que estaba bajo paywall. Pero ¿sí? sí. Interesante, pero lo voy a apuntar. Búscalo porque el problema del póker es bluffing. Esto suena fatal porque no soy bilingüe ni de coña. ¿Cómo se dice cuando farolear, tirarse un farol? Ese es el problema. Entonces, si juegas, como es un juego en el que no tienes el 100% de la información, sino que depende de que el otro te pueda mentir, tienes que aprender a mentir y a detectar cuáles son los... Eso tocas ahí uno de los grandísimos temas por los que yo siempre pienso que una máquina nunca va a llegar a ser como un humano. Bueno, ya es campeón del mundo de póker, pero por lo demás vamos bien. O sea, no lo digo, no. ¿Por qué? Pero fíjate, entre otras cosas, porque la forma en la que una máquina mienta, si es que la enseñamos a mentir, nunca va a ser igual que la de un humano. Nunca va a ser igual nada de lo que haga, Nada. porque sabes que los contenidos generados por inteligencia artificial se detectan, ¿no? Al final no. Sí, igual que sé, se por ejemplo, detectan... en el LinkedIn, que generalmente cuando las personas han puesto imágenes que están generadas por inteligencia artificial, puedes ver a lo mejor que tiene un pendiente y otro no, o que le falta un trozo de pelo, ese tipo de cosas. Absolutamente. Entonces siempre hay un patrón... Pero la inteligencia artificial cada día es más lista, también es verdad. Sí. También es verdad. Oye, pues me han quedado me ha quedado bastante claro que es la inteligencia. Habrá que mirar más y seguro que hablaremos mucho más de ella, pero yo ya estoy pensando en no volver a empezar con una hoja en vacío, no volver a hacer ningún diseño, si antes puedo mirar diseños. Antes lo que hacía es buscaba, como te decía, buscaba en Google. Cuando quería buscar un texto sobre inteligencia artificial generativa, buscaba algún texto sobre todo para hacerlo mío, y no apropiarme, sino entenderlo. Aprender, ¿sabes qué es? Apresar. Aprender es agarrar, pues eso, aprenderlo. Pero me pasaba mucho también con las imágenes. Hay veces que necesito imágenes o visualmente entender algo, así que
tiraré más de inteligencia artificial generativa. Y bueno, seguiremos viendo cómo evoluciona. Así que, oye, 1.000.000 de gracias por contarnos Nada. esto en Podcast Día. Feliz de estar aquí. Muchísimas gracias, Macarena. A ti, Juanto.